Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Imagina la escena, Jerusalén vibra, gritos de Hosana, llenan el aire para recibir a un rey humilde, pero esta alegría es solo la antesala del drama. Muy pronto, el eco oscuro de Crucifícalo resonará en estas mismas calles. Este domingo de Ramos, revive con nosotros la entrada triunfal y la pasión completa según San Lucas. Un viaje de amor y sacrificio que lo cambió todo. La Semana Santa arranca ahora. No te pierdas este relato. Primera lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 50, versículos del 4 al 7. Liturgia diaria, Domingo de Ramos. Primera lectura, Isaías capítulo 50, versículos 4 al 7. Lectura del libro del profeta Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me despierta el oído, para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído, yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. Pero el Señor Dios es mi auxilio, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios, respuesta. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial 21 o 22. Respuesta. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Respuesta. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar todos mis huesos. Respuesta. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suertes mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Respuesta. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadlo, linaje de Jacob, glorificadlo, temedlo, linaje de Israel. Respuesta. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 6 al 11. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, existiendo en condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de sí mismo tomando la condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y presentándose con aspecto humano, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo elevó sobre todo y le concedió el nombre que está por encima de todo nombre, de modo que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Respuesta. Te alabamos, Señor. Orante Evangelio. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos del 28 al 40 porren. Obim. Celebrante, el Señor esté con vosotros. Respuesta. Y con tu espíritu. Celebrante, proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Respuesta. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús iba al frente, subiendo hacia Jerusalén. Al aproximarse a Betfage y Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos, diciéndoles, id a la aldea de enfrente. Al entrar encontraréis un borrico atado que nadie ha montado nunca. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, el Señor tiene necesidad de él.
Los enviados fueron y lo encontraron tal como les había dicho. Mientras desataban el borrico, los dueños les preguntaron: ¿por qué desatáis el borrico? Ellos respondieron: el Señor tiene necesidad de él. Se lo llevaron a Jesús, echaron sus mantos sobre el animal y ayudaron a Jesús a montar. Mientras él avanzaba, la gente alfombraba el camino con sus mantos. Cuando ya se acercaba la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, llena de alegría, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todos los milagros que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en lo más alto. Algunos de los fariseos que estaban entre la multitud le dijeron: Maestro, haz callar a tus discípulos. Él respondió: os digo que si estos callan, las piedras clamarán. Palabra del Señor. Respuesta: gloria a ti, Señor Jesús. Pasión del Señor. Según San Lucas, capítulo 22, versículo 14, versículo 14, versículo 14, versículo 56. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. A última cena, la última cena, cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de padecer, porque os digo que ya no la comeré más hasta que alcance su plenitud en el reino de Dios. Y tomando una copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Luego tomó un pan, dio gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en conmemoración mía. Después de cenar, hizo lo mismo con la copa, diciendo: esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por vosotros. Pero mirad, la mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre se va según está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a preguntarse unos a otros quién de ellos sería capaz de hacer tal cosa. Surgió también entre ellos una disputa sobre quién de ellos debía ser considerado el más grande. Jesús les dijo: los reyes de las naciones las dominan, y los que ejercen el poder sobre ellas se hacen llamar bienhechores, pero entre vosotros no debe ser así. Al contrario, el más grande entre ustedes, que se haga como el más joven, y el que manda como el servidor. Pues ¿quién es mayor, el que está a la mesa o el que sirve? No es el que está a la mesa, pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas. Por eso, yo os confío el reino como mi Padre me lo confió a mí. Comeréis y beberéis a mi mesa en mi reino, y os sentaréis en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearos como trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no se apague, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo incluso a la cárcel y a la muerte. Jesús le respondió: te digo, Pedro, que antes de que hoy cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Y les preguntó: cuando os envié sin bolsa, sin alforja, sin sandalias, ¿os faltó algo? Ellos respondieron: nada. Él continuó: ahora, en cambio, el que tenga bolsa que la tome, y lo mismo la alforja, y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla en mí esta palabra de la Escritura. Fue contado entre los malhechores, pues lo que se refiere a mí está llegando a su cumplimiento. Ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él respondió: basta. A agonia no jardim das oliveiras. La agonía en el huerto de los olivos. Salió Jesús y como solía, fue al monte de los olivos. Los discípulos lo acompañaron. Al llegar al lugar, les dijo:
orad para no entrar en tentación. Entonces se alejó de ellos como a un tiro de piedra, y puesto de rodillas, comenzó a orar: Padre, si quieres, aleja de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se le apareció un ángel celestial que lo confortaba. Lleno de angustia, oraba con más insistencia, y su sudor se convirtió en gotas espesas de sangre que caían a tierra. Levantándose de la oración, fue hacia los discípulos y los encontró dormidos por la tristeza. Les preguntó: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para no entrar en tentación. A traición de Judas, la traición de Judas. Todavía estaba hablando Jesús, cuando llegó una multitud. Al frente iba uno de los 12, llamado Judas, que se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo: Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Viendo lo que iba a suceder, los que estaban con Jesús dijeron: Señor, atacamos con la espada. Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote, cercenándole la oreja derecha. Jesús, sin embargo, ordenó: deténganse, basta, y tocando la oreja del hombre, lo curó. Después, Jesús dijo a los sumos sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo, y a los ancianos que habían venido a prenderlo: han venido a prenderme con espadas y palos, como si fuera un bandido. Todos los días estaba con vosotros en el templo, y nunca me pusisteis las manos encima. Pero esta es vuestra hora, la hora del poder de las tinieblas. Pedro nega a Jesús 3 veces. Pedro niega a Jesús 3 veces. Ellos prendieron a Jesús y lo llevaron, conduciéndolo a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía a distancia. Encendieron una hoguera en medio del patio y se sentaron alrededor. Pedro se sentó entre ellos. Una criada vio a Pedro sentado cerca del fuego. Lo miró fijamente y dijo: este hombre también andaba con él. Pero Pedro lo negó: mujer, no sé de quién hablas. Poco después otro lo vio y dijo: tú también eres uno de ellos. Pedro respondió: hombre, te equivocas. Pasada como una hora, otro insistía: seguro que éste estaba con él, porque es Galileo. Pedro respondió: hombre, no tengo idea de lo que estás diciendo. En ese momento, mientras Pedro aún hablaba, cantó un gallo. Entonces el Señor, volviéndose, fijó su mirada en Pedro. Y Pedro recordó la palabra que el Señor le había dicho: hoy, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Entonces Pedro salió afuera y rompió a llorar amargamente. Flagelación de Jesús, escarnio de Jesús. Los guardias se burlaban de Jesús, y lo golpeaban, le cubrían la cara y le decían: adivina, profeta, ¿quién te ha golpeado? Y proferían contra él muchos otros insultos. Mulosum, ferante o tribunal de Pilatos Jesús ante el Sanedrín, y Pilato al amanecer. Los ancianos del pueblo, los sumos sacerdotes y los escribas se reunieron en consejo y llevaron a Jesús ante su Sanedrín. Le dijeron: si tú eres el Mesías, dínoslo. Jesús respondió: si se lo digo, no van a creer, y si les hago preguntas, no me responderán. Pero desde ahora, el Hijo del Hombre se sentará a la derecha del poder de Dios. Entonces todos preguntaron: entonces, ¿eres tú el Hijo de Dios? Jesús respondió: ustedes mismos lo afirman, yo soy. Ellos dijeron: ¿para qué necesitamos más testimonios? Nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. Luego toda la asamblea se levantó y llevó a Jesús ante Pilato. Comenzaron entonces a acusarlo, diciendo: hemos descubierto que este hombre anda sublevando a nuestra nación, impide que se paguen los impuestos al César y se proclama a sí mismo Mesías, un rey. Pilato lo interrogó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, declarando: tú lo afirmas. Entonces Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la multitud: no hallo culpa alguna en este hombre.
Ellos, sin embargo, insistían: agita al pueblo enseñando por toda Judea, desde Galilea, donde comenzó, hasta aquí. Jesús perante Herodes. Jesús ante Herodes. Al oír esto, Pilato preguntó: ¿acaso este hombre es Galileo? Al saber que Jesús estaba bajo la jurisdicción de Herodes, Pilato se lo envió, pues también Herodes se encontraba en Jerusalén por aquellos días. Herodes experimentó una gran alegría al ver a Jesús, pues hacía mucho tiempo que deseaba verlo. Había oído hablar de él y esperaba verlo realizar algún milagro. Lo interrogó extensamente. Jesús, sin embargo, no le respondió nada. Los sumos sacerdotes y los escribas estaban presentes y lo acusaban vehementemente. Herodes, con sus soldados, lo trató con menosprecio, se mofó de él, le puso un manto vistoso y lo mandó de vuelta a Pilato. Aquel día, Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues antes eran enemigos. Pilatos e o povo. Pilato y el pueblo entonces. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a los jefes y al pueblo, y les dijo: me habéis traído a este hombre acusándolo de agitar al pueblo. Pues bien, ya lo he interrogado delante de vosotros, y no he encontrado en él ninguna de las culpas de que lo acusáis, ni tampoco Herodes, pues nos lo ha devuelto. Como podéis ver, no ha cometido nada que merezca la pena de muerte. Por tanto, lo castigaré y lo pondré en libertad. Toda la multitud comenzó a gritar: quita a ese, libéranos a Barrabás. Barrabás había sido encarcelado por una revuelta en la ciudad y por homicidio. Pilato habló otra vez a la multitud, pues deseaba liberar a Jesús, pero ellos gritaban: crucifícalo, crucifícalo. Y Pilato habló por tercera vez: ¿pero qué crimen ha cometido? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte. Por tanto, lo castigaré y lo soltaré. Ellos, sin embargo, continuaron gritando con más fuerza, pidiendo que fuera crucificado, y sus gritos se hacían más fuertes. Entonces Pilato sentenció que se hiciera lo que pedían. Soltó al hombre que ellos querían, aquel que había sido encarcelado por revuelta y homicidio, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. A cruz as costas, Cirineo, e as mulheres de Jerusalén, la cruz a cuestas, el Cireneo y las mujeres de Jerusalén, mientras llevaban a Jesús, echaron mano de un tal Simón de Cirene, que volvía del campo, y le impusieron la cruz para que la cargara detrás de Jesús. Lo seguía una gran muchedumbre del pueblo, y mujeres que se lamentaban y lloraban por él. Jesús, sin embargo, se volvió y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos, porque llegarán días en que se dirá: felices las que son estériles, los vientres que no concibieron y los pechos que no amamantaron. Entonces empezarán a decir a las montañas: caigan sobre nosotros, y a las colinas: cúbranos. Crucificación y muerte de Jesucristo, crucifixión y muerte de Jesucristo. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, allí crucificaron a Jesús y a los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, pues no son conscientes de lo que hacen. Después se dividieron sus vestidos, echándolos a suertes. El pueblo permanecía observando, incluso los jefes se burlaban, diciendo: a otro salvó, que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios, el elegido. Los soldados también se mofaban de él, se acercaban, le ofrecían vinagre y decían: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sobre él había un letrero: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales crucificados lo insultaba, diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro lo reprendió, diciendo: ni siquiera tú, que sufres la misma condena, tienes temor de Dios. Para nosotros es justo, porque estamos recibiendo lo merecido por nuestros actos. Pero este no ha hecho nada malo. Y añadió: Jesús,
acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Jesús le respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya cerca del mediodía, y unas tinieblas cubrieron toda la región hasta las 3 de la tarde, pues el sol se eclipsó. La cortina del templo se rasgó por la mitad, y Jesús, dando un fuerte grito, dijo, Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y dicho esto, entregó el espíritu. El centurión romano, al ver lo que había sucedido, glorificó a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y las multitudes que habían acudido a este espectáculo, al ver lo ocurrido, regresaban golpeándose el pecho. Todos los conocidos de Jesús, así como las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea, se mantenían a distancia, observando estas cosas. Jesús descido da cruz, es sepultado. Jesús es bajado de la cruz y sepultado. Había un hombre bueno y justo llamado José, que era miembro del Sanedrín, el cual no había aprobado la decisión ni la acción de los otros miembros. Era de Arimatea, una ciudad de Judea, y aguardaba el reino de Dios. José fue a ver a Pilato y solicitó el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en un lienzo y lo depositó en un sepulcro tallado en la roca, donde nadie aún había sido sepultado. Era el día de la preparación para la Pascua, y el sábado ya comenzaba. Las mujeres que habían venido de Galilea con Jesús fueron con José para ver el sepulcro y cómo el cuerpo de Jesús había sido colocado allí. Después volvieron a casa y prepararon perfumes y bálsamos, y el sábado descansaron, conforme ordenaba la ley. Palabra del Señor. Respuesta: gloria a ti, Señor Jesús. Iniciamos ahora nuestra reflexión sobre la palabra. Hola a todos, un saludo cordial para ti que nos acompañas cada semana en este espacio de diálogo sobre la palabra, y una cálida bienvenida a quienes se unen por primera vez. Nuestro propósito es que el mensaje de Dios alcance al mayor número de personas posible, utilizando un lenguaje claro y cercano, para que todos puedan captar el significado profundo de nuestras lecturas. Si valoras este espacio, te invitamos a mostrar tu apoyo con un me gusta, un comentario en nuestros videos, suscribiéndote a nuestro canal y compartiendo nuestros contenidos en tus círculos familiares, eclesiales y de amistad. Estas acciones nos ayudan enormemente a evangelizar. Al interactuar así, las plataformas digitales reconocen la relevancia de nuestro contenido y lo muestran a más personas. Ayúdanos a difundir este trabajo. Es la petición que hacemos a cada uno de ustedes. Hoy celebramos el Domingo de Ramos, el pórtico de la semana más significativa para todo cristiano, la Semana Santa. A partir de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, se desencadenan los eventos que culminarán en su pasión y muerte en la cruz. Este episodio es narrado por los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En él, Jesús es recibido en Jerusalén por el pueblo, que lo aclama como rey, tal como escuchamos hoy: bendito el rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en lo más alto. Los ramos eran el símbolo del reconocimiento popular de Jesús como el Mesías esperado, aquel que traería la salvación a Israel. De ahí nace nuestra tradición católica de usar ramos en esta celebración, proclamando nuevamente a Jesús como nuestro Rey, Mesías y Salvador. Los ramos simbolizan nuestra aceptación de su reinado y expresan nuestra devoción hacia él. Como dato curioso, quizás no todos sepan que las cenizas utilizadas el miércoles de ceniza, inicio de la Cuaresma, provienen de la quema de los ramos bendecidos el Domingo de Ramos del año anterior. Históricamente se usaron ramos de olivo, árbol común en aquella región. Hoy, en muchos lugares, usamos principalmente palmas u otras plantas locales. La liturgia de hoy tiene una particularidad. Presenta 2 evangelios, pero comencemos nuestro diálogo reflexionando sobre la primera lectura y luego analizaremos los evangelios conjuntamente, como es costumbre. Nuestra primera lectura
tomada del libro del profeta Isaías, nos presenta la figura de un profeta anónimo, llamado por Dios para ser su testigo entre las naciones. Este profeta enfrenta innumerables pruebas y sufrimientos, pero permanece fiel a la misión encomendada por Dios. Su misión tiene un carácter universal, no se limita a un lugar específico, y está ligada directamente a la proclamación de la palabra de Dios. Dice el profeta al inicio: «El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me despierta el oído, para que escuche como los discípulos». Todo profeta es, pues, un hombre dispuesto a proclamar la voluntad divina en su entorno. Es alguien a través de quien Dios habla, abierto a la escucha, sumiso a la voluntad divina. El profeta es también una persona valiente e insistente. Si proclamar la palabra de Dios fuera fácil y la aceptación humana fuera natural, nuestro mundo sería un lugar mucho más justo y amoroso. Pero sabemos que la realidad es distinta. Las seductoras propuestas del mundo raramente se alinean con el designio de Dios. Por eso, el profeta siempre encuentra resistencia. Su vida a menudo está marcada por la persecución, el dolor y el sufrimiento. No es una misión cómoda. El texto lo deja claro. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. Finalmente, la misión del profeta es recompensada con la certeza de que Dios no lo abandonará. Dios nunca desampara a quienes asumen la tarea de llevar su palabra, de proclamar su plan de amor y justicia. Concluye la lectura. Pero el Señor Dios es mi auxilio, por eso no quedaré confundido, por eso endurecí mi rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Es inevitable, al leer este pasaje, no pensar en Jesús. Él es la palabra de Dios hecha carne que habitó entre nosotros. En la vida de Jesús vemos cumplidas plenamente estas narraciones de Isaías. Él cumplió la voluntad del Padre, proclamó su palabra, sufrió el desprecio y la persecución de aquellos a quienes su vida incomodaba, y finalmente, tras entregar su vida por nuestra salvación, fue recompensado por Dios con la resurrección y la glorificación eterna. Como cristianos, también nosotros estamos llamados a asumir, dentro de nuestras limitaciones humanas, que Dios conoce, pero que no pueden ser excusa para la omisión. Nuestra misión de proclamadores de la palabra, nuestra misión de profetas. Como hemos reflexionado antes, profeta no es quien predice el futuro, sino quien, como dice la lectura, tiene los oídos abiertos a la escucha de la palabra de Dios. Y esa palabra que contiene el proyecto divino para el mundo ya se manifestó plenamente en la vida de Jesús. Seremos profetas modernos, prestando atención a sus enseñanzas y aplicándolas a los desafíos concretos de nuestra vida, mucho más a través de nuestras acciones que de nuestras palabras. Claro que predicar la palabra es fundamental para que sea anunciada y conocida, pero predicarla sin vivirla en el día a día es una predicación vacía. La gente escucha nuestras palabras, pero observa mucho más nuestras actitudes. Ambas deben estar íntimamente ligadas. De lo contrario, la predicación se vuelve ineficaz. Lo peor es cuando alguien piensa de otro: haz lo que digo, pero no lo que hago. ¿Qué ejemplo puede dar esa persona? ¿Qué testimonio de Dios? Es el testimonio de alguien rápido para advertir a otros, pero incoherente en su propia vida. Eso es un contratestimonio, peor incluso que el silencio, porque nos convierte en hipócritas. Estemos atentos a nuestra misión profética. Es una misión para nuestro mundo real, no solo de palabra. Debe transformar primero nuestro modo de pensar, de ver al hermano, de encarar el mundo y sus ofertas tentadoras, y principalmente nuestro modo de actuar y reaccionar en lo cotidiano. Recordemos siempre las palabras atribuidas a San Francisco de Asís: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio», y si fuera necesario usad también las palabras. En la segunda lectura, un fragmento de la carta de San Pablo a los Filipenses. El apóstol recuerda a la comunidad cristiana:
Los valores auténticos que deben marcar la vida de un creyente son precisamente los valores que marcaron el paso de Cristo por este mundo, presentes en sus palabras y predicaciones, pero fundamentalmente reafirmados en su práctica vital, una existencia de plena obediencia y sumisión a la voluntad y al proyecto de amor del Padre. Es la misma cuestión que abordamos en la primera lectura, la proclamación de la palabra disociada de una vida que la manifieste constantemente es vacía, ineficaz o peor, genera un efecto contrario, un contratestimonio. Para Pablo, Cristo es el opuesto de Adán. Adán quiso ser como Dios. En el Génesis, la serpiente sugiere que comer del fruto prohibido los haría como Dios. Y esa tentación, a pesar de la advertencia divina, fue más fuerte que la obediencia. Dios les había permitido comer de todos los árboles menos de uno, advirtiéndoles que morirían si lo hacían. Pero la voz de la serpiente fue más seductora. Prefirieron creer a un desconocido que les dijo lo contrario, prometiéndoles algo de lo que no podían tener noción, contradiciendo al mismo Dios. Las personas a menudo están más dispuestas a creer las voces del mundo que la voz de Dios. El mundo ha cambiado poco en esto. Pablo quiere llamar la atención de los filipenses precisamente sobre esto, que obedezcan las enseñanzas de Cristo y sigan sus ejemplos de humildad y obediencia. Exalta a Jesús en contraposición a Adán. Cristo Jesús, existiendo en condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo tomando la condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y presentándose con aspecto humano, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Pablo resalta que Jesús, a pesar de su naturaleza divina, no fue arrogante, recordando constantemente su divinidad para exigir su misión. No usurpó su condición divina, sino que enseñó con perfección, desde su condición humana, cómo debían vivir las personas. No impuso su autoridad con poder, sino que demostró todo con sus ejemplos, su proceder, su vida cotidiana, actuando en medio de aquellos que la vida puso a su lado, en las situaciones a menudo incómodas que enfrentaba, tomando posiciones difíciles ante los poderosos de su tiempo. Jesús, siendo Dios, enseñó con ejemplos a seguir, no con imposiciones divinas. Estos valores que Jesús nos legó, a pesar de los siglos transcurridos, siguen sin ser muy apreciados por gran parte del mundo. En el mundo se valora no al que sirve, sino al que tiene poder. Cristo poseía ambas cosas, ambas virtudes, pero siempre optó por el servicio para dar ejemplo. Más adelante veremos un pasaje del Evangelio que lo ilustra. Nuestra sociedad respeta y reverencia más el poder opresor, causante de tantos males, que el poder del servicio, capaz de restaurar la dignidad arrebatada precisamente por quienes usan el poder para imponerse. ¿Cómo podemos nosotros, cristianos, aceptar este modo de vida que el mundo nos impone? Nos corresponde, como seguidores de los valores de Jesús, hacer lo posible por revertir esta lógica. Nuestros ejemplos, comenzando en nuestras familias, trabajo, comunidad eclesial, grupo de amigos, son las principales herramientas para transformar el mundo. Siguiendo el ejemplo de Jesús, no debemos imponernos a nuestros hermanos con agresividad, voz alta, poder económico o mayor acceso a la cultura. Debemos hacernos oír y ver a través de nuestros ejemplos, semejantes a los de Jesús, de obediencia al proyecto de Dios. Puede parecer que esto no tiene efecto, o que pareceremos ingenuos en muchas situaciones. Imagino que muchos seguidores de Jesús también pensaron así sobre su modo de proceder, esperando un Mesías más agresivo, combativo, capaz de organizar política y militarmente al pueblo para liberarse del dominio romano. Si fue así con Jesús, no esperemos que sea diferente con nosotros. Pero es un trabajo a largo plazo. La transformación de un mundo marcado por tantos males, valores distorsionados y un alejamiento creciente de los valores de Dios no ocurrirá repentinamente. No nos engañemos, solo debemos hacer nuestra parte, pero con voluntad, determinación y confianza, con el coraje, el desprendimiento y la fe de un profeta.
Debemos ser profetas modernos, como vimos en la primera lectura. Debemos mostrar obediencia a las enseñanzas de Dios, como nos dice Pablo en la segunda. Es así, con nuestro ejemplo personal, como podremos ser, aunque lentamente, agentes de transformación, primero en nuestro pequeño universo de influencia, y desde ahí hacia más y más personas a nuestro alrededor. Llegamos a los Evangelios. Hoy tenemos dos. En el primero, vemos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, aclamado por la multitud como Mesías. Incluso en este momento, Jesús mantiene su actitud de humildad. Si recordamos las películas antiguas que retratan épocas pasadas, una figura triunfante llegaba rodeada de escoltas armados, en un carro cómodo o montado en un caballo imponente y adornado. Jesús no hace nada parecido. Llega escoltado por un pueblo humilde que lo aclama como Rey Mesías. Bendito el Rey que viene en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en lo más alto. Y en lugar de un carro confortable o un caballo magnífico, viene montado en un borrico, signo de pura humildad, indicando que la propuesta de su reino está lejos de la imposición de la fuerza y de la opulencia con que los gobernantes gustan mostrarse. Es en este episodio donde comienza el último gran acto de Jesús, donde será martirizado a manos de los hombres y su condena será pedida públicamente por la misma población que lo había aclamado. Ciertamente, esas personas no entendieron la naturaleza de su reinado, de su misión y propuesta, y por una mera decepción humana, consideraron justo condenar a muerte a aquel a quien poco antes habían aclamado como rey. Qué manipulables son las personas, qué inconsecuentes en sus opiniones, cómo cambian, cómo actúan, mirando solo sus propios intereses y deseos. No logran ver la grandeza de las promesas de Dios, y al menor contratiempo abandonan su proyecto. Jesús, en ese momento, es plenamente consciente de que su misión pública estaba cumplida. Por eso no prohíbe las aclamaciones. Advertido por los fariseos para que las prohibiera, responde que si ellos callan, las piedras clamarán. Estaba muy claro durante toda su vida pública que su propuesta de libertad chocaría frontalmente con los poderes dominantes, con aquellos que no querían cambiar su situación, soltar su egoísmo, renunciar a sus privilegios, salir de su comodidad para ir al encuentro del prójimo, hacer justicia a los oprimidos. Todo eso les resultaba muy incómodo, así como hoy también es incómodo para tanta gente en posiciones de poder hacer justicia al pobre, al oprimido, a los más necesitados. Hoy en día, hablar de injusticia se ha vuelto casi una postura política. Muchas personas se incomodan al oírlo, porque de alguna forma son responsables, aunque sea por omisión, de la injusticia criticada. Todo esto es muy incómodo, pero necesitamos estar atentos a la palabra del Evangelio. Por otro lado, Jesús era, como no podía ser de otra manera, incisivo, insistente, confrontador. No se doblegaba ante las injusticias, no un confrontador violento que causara tumultos, peleas u organizara ejércitos rebeldes para derrocar poderes e imponer por la fuerza su visión del mundo. Sería incoherente con sus propias palabras. Pero Jesús era un confrontador que no aceptaba pasivamente que las cosas debieran permanecer como estaban, porque siempre fue así, porque las tradiciones eran así, porque todo estaba escrito en una ley que las propias personas habían escrito según sus interpretaciones, usando el nombre de Dios para legitimar prácticas claramente en desacuerdo con el verdadero proyecto divino que marginalizaban a gran parte de la sociedad. Por todo esto, porque las personas en los puestos más altos de poder no estaban dispuestas a renunciar a esas prácticas que garantizaban sus privilegios y los de sus familias durante generaciones. Jesús fue arrestado, juzgado según esos mismos criterios y condenado a muerte. Y no a una muerte cualquiera, sino a una muerte cruel y vejatoria, para que sirviera de ejemplo a todos los que osaran desafiar a las autoridades o cuestionarlas como Jesús lo había hecho. Fue la victoria,
solo aparente, del poder, la opresión y el egoísmo sobre el poder del amor y del servicio, sobre el poder de la entrega total al hermano, de la lucha por un mundo donde todos fueran vistos bajo el mismo prisma de la dignidad y la igualdad, como Dios nos ve a cada uno. Cuando Jesús dice en la última cena, «Haced esto en conmemoración mía», no solo pide a sus discípulos que repitan aquella celebración para recordar su paso por este mundo. Claro que también quiere decir eso, pues lo hacemos en nuestras liturgias hasta hoy. Pero Jesús también quiere decir que hagan de sus vidas, de sus prácticas vitales, una memoria constante de su propia vida, de los ejemplos que dejó entre ellos con su convivencia íntima y personal. Hacer esto en memoria suya es vivir haciendo lo que aprendieron a su lado. Así, el proyecto de Jesús podría ser aquella semillita que cayendo en tierra, muere, pero que en realidad es solo el comienzo de un nuevo árbol que producirá muchísimos frutos, frutos que contendrán muchísimas semillas que serán plantadas y producirán muchísimos árboles. Es la multiplicación exponencial del mensaje del reino de Dios, que dejaría aquel espacio tan pequeño y limitado de Galilea para ganar el mundo y los tiempos futuros, llegando hoy hasta nosotros. ¡Qué maravilla! Y ahora, recordando lo dicho en el comentario de la segunda lectura sobre el gran valor que el proyecto de Dios da al que sirve y no al que manda, recuerdan que mencioné un ejemplo en el Evangelio. Vemos que en el Evangelio de Lucas, el pasaje donde Jesús habla de esta importancia del servicio, se sitúa en una discusión durante la última cena. Los discípulos discutían quién sería el mayor entre ellos, y Jesús les muestra que el mayor es el que más sirve, no el marcado por otro tipo de autoridad mundana, y usa su propio ejemplo de vida para demostrárselo. Jesús fue el que más sirvió. Estas palabras, en el contexto de Lucas, dichas durante la última cena, dan a los discípulos el verdadero marco de cómo debía ser el proceder de sus vidas en adelante. Una vida dedicada al servicio de los hermanos, como fue la vida del propio Jesús. También Lucas es el único que menciona la aparición de un ángel y el sudor de sangre de Jesús durante su agonía en el Monte de los Olivos. Esta escena muestra cómo Jesús, aun siendo de condición divina, no se aferró a su igualdad con Dios, como nos enseñó Pablo. Era humano y capaz de sentir los horrores de nuestras fragilidades, pero fue fiel y obediente a la voluntad de Dios hasta el final, incluso teniendo que pasar por eso. Además, la presencia del ángel que lo consoló recuerda que Dios nunca abandona a quienes le dedican su vida, como vimos en la primera lectura, cuando Isaías dice que Dios es el auxilio del profeta. En el Evangelio de Lucas de hoy, también vemos marcada, como en todo su Evangelio, la misericordia de Jesús hacia las personas a su alrededor, incluso en medio de un gran sufrimiento que culminaría en su crucifixión. Jesús usa de misericordia con el siervo cuya oreja fue cortada por Pedro. Después, ya en el Calvario, Jesús aún es capaz de pedir misericordia al Padre por quienes lo estaban crucificando. Para nosotros, meros mortales limitados, esto parece inimaginable. Solo podemos comprender estas cosas por la propia misericordia de Dios. Los evangelios sinópticos mencionan la presencia de un tal Simón, requerido para llevar la cruz de Jesús, ya que él estaba extremadamente debilitado por las torturas. Lo curioso es que solo en la narración de Lucas se menciona que este Simón carga la cruz y sigue detrás de Jesús. Una simple colocación, pero quien tiene oídos percibe un simbolismo muy grande. Si queremos ser verdaderamente seguidores de Jesús, debemos vivir una vida de servicio al hermano necesitado, una vida de entrega. Debemos cargar nuestra cruz cotidiana realizando la voluntad de Dios y siguiendo a nuestro Maestro, aunque para ello tengamos que salir de una vida privilegiada o cómoda e ir al encuentro del hermano que necesita justicia para ocupar un lugar más digno en nuestra sociedad. Fue por esos hermanos por quienes Jesús luchó toda su vida.
Otro hecho increíble que vemos hoy es la misericordia instantánea demostrada por Jesús, ante quien se arrepiente sinceramente. Jesús no hace exigencias, no impone condiciones, no negocia la salvación para quienes muestran arrepentimiento verdadero. Uno de los malhechores crucificados junto a Jesús condena al otro que se burlaba. En lugar de unirse a las provocaciones, reprende a su compañero, reconoce que ellos recibían un castigo merecido por absurda que nos parezca hoy su condena, mientras que Jesús era condenado injustamente, siendo inocente. Haré un paréntesis. Incluso hoy, lamentablemente creo que mucha gente todavía desearía ver morir violentamente a personas porque lo merecen, al contrario de lo que Jesús querría. Pero volvamos. Este malhechor reconoce a Jesús como Mesías, se arrepiente de sus pecados y pide que Jesús se acuerde de él en su reino. Y Jesús, de manera instantánea, le da la garantía de que ese mismo día estaría con él en el paraíso. Resulta incomprensible para nosotros, meros seres humanos, cómo la misericordia de Dios hace que un condenado, pero que expresa verdadero arrepentimiento y ve en Jesús a su Salvador, sea el primero. Óiganlo bien, el primero en tener la garantía del propio Jesús de que estaría en el reino de Dios aquel mismo día. ¿Quién de nosotros tiene esa garantía? ¿Quién de nosotros que nos creemos tan buenos, tan mejores que tantos otros? Nadie, pero un malhechor que se arrepintió en su interior tuvo esa garantía de boca del propio Jesús. Y fue el primero. Celebrar la pasión de Jesús, que recordaremos durante toda la Semana Santa, es no cansarse de maravillarse ante un Dios que nos ama incondicionalmente. Un Dios que, para darnos la oportunidad de hacerse tan cercano, vino a este mundo no como un Dios opresor para imponernos su voluntad y amenazarnos con su poder, sino al contrario, un Dios que se hizo frágil como nosotros para darnos el ejemplo perfecto de cómo debe ser nuestro paso por esta existencia. Jesús reconoció el arrepentimiento y dijo: «Vete y no peques más». No compactuaba con el pecado, pero amaba al pecador. Experimentó todas nuestras dificultades, sintió hambre, sueño, miedo, fue tentado, lloró. Jesús sufrió, pero en todas las situaciones, por difíciles que fueran entonces y por difícil que sea para nosotros comprenderlo hoy, no dejó de amarnos de forma completa. Que podamos sumergirnos en este gran misterio durante esta semana, para que, con la misericordia infinita de Dios, estemos más preparados para celebrar la gran fiesta de la Pascua la semana que viene. A través de ella, ese mismo Dios nos aseguró que todo esto vale la pena, pues nos dará la garantía de la resurrección, la garantía de la vida eterna. Quien no haya hecho su confesión, todavía está a tiempo. Haz una buena confesión. Busca un sacerdote. Confiésate bien para el tiempo pascual y arrepiéntete de tus pecados. Acércate a Dios, a su amor, a su misericordia. Ciertamente, Dios te perdonará, te envolverá, te abrazará, y la fiesta de la Pascua en tu vida será maravillosa. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Una santa Semana Santa para todos. Quiero recordarles que esta semana también tendremos programas el jueves y viernes santo. Quienes están suscritos a nuestro canal recibirán el aviso, pero si no lo estás, suscríbete para recibir la notificación de nuestros videos de jueves y viernes santo. Muchas gracias. Queden con Dios. Una santa Semana Santa y hasta nuestro próximo encuentro. Tened una excelente semana y que Dios os bendiga a todos.